Ya están con nosotros José Gil y Arturo Cano precisamente para hablar de este tema. Les damos las buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues aquí, muy contentos de recibirlos. Ahí lo tenemos, videos, recibos, testimonios que marcan actos de corrupción, beneficiarios, 2 expresidentes, al menos un exsecretario de Hacienda, salen raspados. Tendrán que ir a declarar. José, deberá ser a través de una consulta popular que en caso de que exista responsabilidad en ellos se lleven a juicio. Yo creo que ya los tiempos se están adelantando y pues esta famosa consulta popular que comentó en algún momento el presidente López Obrador, creo que ya está siendo rebasada por los mismos acontecimientos. Pues se está judicializando a 2 expresidentes junto con muchos de sus funcionarios. Todavía creo que la lista será larga. Habrá otros personajes. Ya se habla, por ejemplo, de Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy se dijo y ayer se dijeron que había por lo menos 19 de sus colaboradores que están también involucrados en asuntos irregulares o ilegales. Sí, ya se aprendió a uno. Sí, ya se aprendió a uno hoy. Entonces, creo que los 2 expresidentes, tanto Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón, pues ya entraron a esta dinámica de la judicialización y de una cosa que me parece sumamente importante, que es esta petición, esta demanda, esta exigencia ciudadana, que desde el año 2000, cuando el PRI perdió por primera vez la presidencia de la República, pues la gente exigía que hubiera justicia. O sea, no es venganza, no es cacería de brujas, sino simple y sencillamente que se actúe con la justicia, con la ley en la mano, y que se lleve a cabo pues estos juicios en contra de exfuncionarios que cometieron actos ilegales, irregulares, y lo más preocupante, que algunos de ellos y sus colaboradores tuvieron que ver con el crimen organizado. Entonces creo que estamos viendo ya un parteaguas en la política y en la justicia mexicana. Pues sí, como dices, José Gil, el carro ya está echado a andar y se ve difícil que se terminaran salvando con los elementos que estamos viendo. Arturo Cano, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que va a depender de las pruebas, de la calidad de las pruebas que nos presenten en el futuro. Hay un entramado corrupto que empieza a describir en esta declaración inicial el exdirector de Pemex, pero falta mucho por saber todavía. Finalmente, como dijo aquel célebre intelectual peruano hace ya más de 100 años, podríamos aplicar la frase en nuestro país: México es un organismo enfermo que donde pongas el dedo brota pus. Tenemos el caso de los ex colaboradores de Osorio Chong. Hoy se dio a conocer, ayer se dio a conocer una investigación en Estados Unidos también de la Comisión de Valores, que están castigando a una empresa que operó durante muchos años en México, que opera todavía parcialmente, a través del otorgamiento de préstamos de nómina, donde también hay una complicidad de funcionarios públicos de varias entidades federales y de líderes sindicales de varios gremios. José, con esta depuración de los cuerpos de seguridad, de las instituciones de seguridad que ya lo mencionabas hace unos minutos, ¿hasta dónde se va a llegar? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ahí? Yo creo que nos vamos a encontrar con un sinnúmero de actos que todos conocíamos. Aquí creo que habría que hacer un reconocimiento de que los medios de comunicación, la prensa mexicana, durante muchos años ha denunciado este tipo de actos, y muchos de ellos, o casi ninguno, llegaba a tribunales. Las autoridades pues no hacían caso, se han oído sordos. ¿Por qué? Porque había complicidad ahí. Recuerdo, por ejemplo, esta frase que dijo Calderón de que él no había saludado a ningún narcotraficante, y habría que recordar aquel bautizo en el que él estuvo, Felipe Calderón, y estuvo un personaje que llamaban El Grande,
un narcotraficante del norte del país, y platicó con él, o sea, también lo saludó y le dio la mano. Y algunos presuntamente trabajaban para él, en algún momento les tuvo que haber dado la mano también, ¿no, José? Exactamente, entonces creo que aquí es muy importante la memoria pública, o sea, esta memoria que no debemos dejar a un lado, y que los medios de comunicación, los reporteros, nosotros los reporteros, Arturo Cano y muchos de nosotros hemos documentado cómo es que esta corrupción, como bien dice Arturo Cano, pues es parte de un gobierno y de un sistema que nada más le aprietas tantito y sale la pus. Entonces es lo que estamos viendo ahora. Justamente dices bien, José. Se ha documentado un montón de información de cómo estas cosas han venido operando por sistema, y en esa medida yo les preguntaría, porque ahorita se habla mucho o se está tratando el tema como si todo fueran dichos de Lozoya, cuando en realidad venimos viendo eso de lo que tú hablas a nivel periodístico, pero que podría traducirse en fuente de evidencia que sería eventualmente judicializable, ¿no lo creen? Arturo. Sí, así es, hay mucho camino andado desde el periodismo, se han documentado los abusos, la corrupción sin freno. No sé si se llegue al punto, o si se llegó al punto en el sexenio del Calderón, de convertirnos en un narcoestado, que fue uno de los asuntos de polémica en estos días, claro, porque lo mencionó el presidente. Yo creo que la expresión no es muy afortunada, entre otras cosas porque no existe un consenso sobre lo que ese término de narcoestado designa y cuáles son sus límites. Por ejemplo, ¿qué nos parecería que el Departamento de Estado de Estados Unidos hablara de un narcoestado? Yo creo que lo que el presidente trató de hacer fue darle fuerza con esa expresión a la idea de qué profunda fue la descomposición a la que llegamos en el sexenio de la llamada guerra contra el narcotráfico. Claro. De paso le permitió a Felipe Calderón victimizarse, que es un papel que ya le queda muy bien en los últimos meses, y yo no sé si esto lo vaya a convertir, el hecho de estar en el centro de la crítica presidencial lo vaya a convertir en un líder en el líder de una oposición que francamente existe solamente por su anti-López Obradorismo y no tanto por sus propuestas y por las banderas que vaya a tener en el 21. Que todo esto pues nos lleva a la elección del próximo año, dado que pues seguramente va a ser un tema que va a estar en el centro del debate público y de la decisión de los electores. Sobre lo de narcoestado, Arturo, no sé qué tanto. José, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que el de Calderón, aquel epónimo del calderonismo, está relacionado con un narcoestado? Finalmente tienes a su secretario de Seguridad Pública y la guerra que le hizo a unos narcos, pero a otros no. Pues sí, es una expresión muy fuerte, una expresión que podría tener pues consecuencias incluso legales. Yo nada más recordaría el caso de Michoacán, de donde es Felipe Calderón, cuando Felipe Calderón hace esta declaración de guerra, porque así lo hizo, en Michoacán, en Apatzingán, pues ahí en Michoacán, quien estaba gobernando eran primero la familia michoacana y después los caballeros templarios. Documentamos que el exgobernador Fausto Vallejo recibió 300 millones de pesos por parte de uno de estos grupos criminales, y el hijo de de Fausto Vallejo, Rodrigo Vallejo, que le decían el Gerber, pues era el jefe de la Plaza de Morelia. O sea, lo que sí creo que a lo mejor no es tan así esta expresión de narcoestado, porque implicaría que estuviera el Estado mexicano fuera un Estado narco, pero yo creo que en algunas zonas del país sí se podría cumplir esto. Y estamos hablando de varias entidades donde es el crimen organizado el que gobierna. Digo, nada más habría que recordar. Michoacán en esos años, José, tú y yo anduvimos por allá en esos años, ¿no? Donde los templarios controlaban absolutamente todas las esferas de la vida. Así es. La justicia, la educación, todo, absolutamente. Todo. Y suplantó las funciones del Estado también, y no solo ahí, sino en otros lados. Y mucho que va a dar este tema para seguir hablándolo. Arturo, José, se nos acabó ahora el tiempo.
ya tendremos más adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas y lluviosas noches. Buenas noches a los dos.